a ASMI y al Servicio Geológico de Ecuador la organización de este evento, de este taller. Yo estoy aprendiendo muchísimo y bueno, vamos a hablar de dos temas que, tomando las palabras del presidente del SEGEMAR, tienen que ver con actuar hacia atrás en lo que se refiere a los pasivos ambientales mineros y hacia adelante en los temas de ordenación minero-ambiental. Hay una unidad en el INME que se dedica a estos temas y normalmente pues Esther y Julio César Arranz son las personas que trabajan, que dirigen equipos en estos temas. Bien, empiezo con esta foto. En España hay un rechazo frontal a la minería. También hay un rechazo a todo lo que tenga que ver con apertura de minas y esta foto es de hace 19 años, justo ayer se cumplieron, cuando el muro de contención de unos lodos de una mina activa de sulfuros, de procesado de sulfuros masivos, rompe y contamina todo el río que tienen, es un afluente del Guadiana, y afecta incluso un parque nacional, el Guadalquivir, y contamina decenas de kilómetros que han supuesto al gobierno regional invertir en su limpieza 89 millones de euros, de los cuales la empresa minera no ha pagado ni un céntimo. Espero que no haya suecos por aquí en la sala. Esto es lo que, evidentemente, el punto de partida de la percepción social de la minería, es decir, existen accidentes y la sociedad no los ve bien. En Europa también los políticos actúan por reacción y no por acción. Entonces tenemos, al poco tiempo después, una normativa europea que obliga a la catalogación de relaves, es decir, lo que nosotros llamamos presas de lodos, escombreras, todo tipo de pasivos mineros que potencialmente supongan un peligro medioambiental. Y esa normativa europea se transforma en ley y con un acuerdo de 3 ministerios nos ponemos a catalogar esos pasivos mineros. ASMI también tomó conciencia en su época de esto y en la declaración de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia habló en sus conclusiones de que los servicios geológicos debían implementar programas orientados a la caracterización de pasivos ambientales mineros. Incluso formó un grupo que dio como su trabajo dio como resultado un manual para el inventario de pasivos ambientales mineros y algún país como Cuba, partiendo de este documento, ha elaborado su propia normativa. Bien, empezamos a trabajar en dos aspectos. Primero, en el desarrollo de una metodología e identificación de esos pasivos ambientales que eran potencialmente peligrosos. Y segundo, en aplicar esa metodología a todos los casos reales. Aquí se trabajó a escala nacional. Esa metodología está reflejada en un manual que se puede descargar. Dejo ahí la URL última, donde se puede descargar una versión abreviada de ese manual sobre los métodos que se han utilizado. Aquí la voy a describir en las próximas diapositivas de una forma somera. Primero se iba al lugar, se catalogaba la posición, eso se mete en un sistema de información que pueden consultar en la página web, y la metodología para cada uno de los pasivos se hacía un escenario de riesgo con una probabilidad de ocurrencia, utilizando dos tipos de escenarios. Uno, el riesgo de contaminación,
en aguas superficiales, en aguas subterráneas, acción del viento, erosión hídrica y también un acceso ocasional o una reanudación esporádica de la actividad de esa explotación. Un segundo escenario es fallo de la estructura, rotura del muro, derrumbe del talud, etc. Se trabajaba en tres aspectos, en tres efectos. Efectos sobre el medio natural, efectos sobre personas y población y efectos sobre el medio socioeconómico. Este último era el más difícil porque solo considerábamos si cerca del pasivo se podía ver afectada pues, un polígono industrial, es decir, algo que tuviera un valor socioeconómico importante. Para ello es un método semi-cuantitativo y se clasificaba la probabilidad de 1 a 5 con una graduación, con métodos pesimistas. ¿Qué quiere decir eso? No les voy a aburrir con toda la metodología que hay detrás, pero había un factor de toxicidad en 5 escenarios, es decir, en los efluentes, en los líquidos, en el polvo, en los sedimentos y en los residuos, que variaba de 1 a 5, y luego había como atenuantes, si estaba un lugar más lejos, una posible afección más lejos, eso disminuía ese factor de toxicidad, o si, por ejemplo, el terreno potencialmente afectable pues tenía vegetación. Con ello se elaboran matrices de doble entrada y se catalogan solo los que son muy graves, o sea, los que son graves, dejando de catalogar los no graves. Con doble entrada, severidad de las consecuencias y probabilidad de ocurrencia. Yo puedo tener una antigua balsa con un muro en buenas condiciones, es decir, la probabilidad de que haya una ocurrencia es baja, pero cuyo contenido de la balsa sea altamente tóxico. Entonces, tengo una severidad de las consecuencias en caso de rotura alto. Un ejemplo. Aquí una balsa en Mazarrón tiene varios efectos catalogados, pero el más grave es una posible rotura del muro. Bueno, dejamos de hablar de la basura en terminología de Néstor y pasamos a la segunda parte de la exposición, lo que es la ordenación mineroambiental. En España, la pequeña minería se concentra sobre todo en actividad de áridos, de roca natural, es decir, hay empresas medianas, pero en general suelen ser empresas familiares. Es decir, no hay una minería ilegal, pero sí hay una minería de pequeño recorrido y de pequeñas explotaciones. La ordenación, y se ha hablado hace poco aquí de esto, puede ser a diversas escalas, es decir, evidentemente hay un mapa de recursos mineros potencialmente explotables, eso es una investigación geológica y minera clásica, hay planes directores básicos y luego tenemos distintos tipos de planes. Me voy a concentrar en la ordenación mineroambiental para un determinado recurso minero, que contiene tres productos: un mapa de ordenación mineroambiental y un modelo de explotación y un modelo de restauración. Cuando se entrega un plan de este estilo, hay que entregar esos tres productos. Al igual que en Argentina, todo el tema de concesión de explotaciones está transferido a los gobiernos regionales y nosotros no regulamos, pero sí ayudamos. El rol nuestro es ayudar a esa regulación. Muchos gobiernos locales, muchos gobiernos regionales nos piden elaborar este tipo de planes. Llevamos 20 años con experiencia en este tema y el objetivo es sentar unas bases para una explotación racional y además que se garantice que no haya daño medioambiental,
también en España se producen casos, y lo veremos ahora, de explotación irracional de recursos sin criterios lógicos y lo que evidentemente redunda en una mala gestión del recurso. Generalmente, como digo, son las comunidades, o sea, los que allí se llaman ayuntamientos o regiones, que nos piden estos estudios. Y pueden ver que se puede actuar sobre una explotación de mármol o sobre pizarras, en fin, la tipología es muy distinta. ¿Qué contiene un mapa de ordenación mineroambiental, el primer producto? Pues primero hay que establecer estudios que suelen acabar en mapas en el medio físico, el medio socioeconómico, investigación geológica y minera y análisis de actividad minera. ¿Qué quiere decir investigación geológica y minera? No vale con el mapa geológico. Es esencial hacer un estudio de fracturación, es necesario. Vamos a ver, los geólogos muchas veces pintamos los límites de una formación, o sea, el techo y el muro de la formación, pero lo que hay en medio lo rellenamos de un solo color. Eso no vale para una información útil para una explotación. Y algo que se ha mencionado aquí, pero que hay que dejar muy claro: el análisis de la actividad minera. Hay que conocer cuál es el método de extracción, cuáles son sus limitaciones. Es decir, si yo puedo llevar maquinaria pesada, si no la puedo llevar. Es decir, antes de hacer un ordenamiento para decidir dónde sí y dónde no, hay que estudiar qué metodología es la más usual para extraer ese recurso. No vale solo con el geólogo, tiene que ir el geólogo y el ingeniero de minas. Yo soy geólogo. El esquema metodológico, al final, tiene que llevar criterios de exclusión y criterios condicionantes para, mediante análisis SIG, establecer las zonas explotables con grados de prioridad. Un ejemplo: Pizarras, en mi tierra, León. Allí la gente se puso a explotar pizarra negra para techo en el boom de la construcción y explotaban sin ningún criterio. Al lado había una zona que estaba mejor dotada para la extracción del recurso, pero no se había contemplado. Y además, el explotar de forma desordenada lo que provocaba es que los mineros al final no podían atender a la demanda de esa pizarra. En el análisis de la actividad minera, ese último cuadrito, pues también se hacen fichas y se caracterizan las explotaciones activas, las inactivas y las abandonadas. Ese ejemplo que vemos ahí son extracción de áridos en Navarra, en el lecho de un río, y ahí, tras el plan de ordenación, se clausuraron canteras. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando yo hago un plan de ordenación minero, me voy a tener que enfrentar a cerrar cosas, y a decir: mire, váyase a este otro lado porque impacta menos, va a sacar más, y no puede seguir en su lugar. ¿Qué son esos criterios? Volvemos al caso de las pizarras. Evidentemente empezamos a zonificar fuera de zonas de núcleos urbanos, por ejemplo. O sea, vamos delimitando según zonas de exclusión. Pues, por ejemplo, no podemos entrar en zonas vegetales de alto contenido de conservación, y hay una serie de condicionantes. Altitud: ahí nieva en invierno, no se podía subir
canteras más arriba de una determinada altura. El tema del impacto visual también se contempla. Y la pendiente. Esas canteras no podían localizarse en zonas con una pendiente determinada. El resultado es esto. Aquí es una zona de áridos, de machaqueo, en Málaga. Todo lo rojo es zona de protección ambiental. Y lo que es azul es prioridad 1, es decir, las zonas más aptas. Y lo que es morado es las zonas con una prioridad más baja. Y hay zonas que están en activo. Si se dan cuenta, había dos zonas que estaban en pleno zona de protección ambiental. Esas se cierran. También se les asiste en el modelo de explotación. Vimos un ejemplo ayer en Argentina de la asistencia al modelo. Este es un caso de mármoles y se les instruye a las empresas que están allí en la mejor metodología. Y el plan debe de también llevar un modelo de restauración. Y vemos un ejemplo en una cantera. Hay otras muchas líneas de actuación. Por ejemplo, apoyo científico-técnico en apertura y clausura de nuevas minas. El ICME tiene que visar todos los proyectos de explotación, los grandes, antes de entrar en la fase real de explotación. Entonces, todos conocemos que mucha de la minería es lo que se llama la brown mining, es decir, minería que se reactiva en zonas que ya han sido explotadas previamente, pero que tienen unos fuertes problemas previos, pues de aguas ácidas, etcétera, etcétera. Y aprovecho esto para finalizar con algo que lo mencionó el compañero del Servicio Geológico de Yukon hace tiempo, hace 2 días. Tenemos que ser buenos como sedimentólogos, como petrólogos, etcétera, etcétera, pero también tenemos que ser buenos comunicando. Este es un caso de ese grupo que está asistiendo con un gobierno regional, el de Andalucía, para la desgasificación de un lago en una antigua corta minera. Aquí había un problema. No sé si recordarán, en Camerún, en el año 1986, una explosión en un gas mató aproximadamente a 1.700 personas. Una explosión de CO2. Aquí había el mismo problema, aguas ácidas en contacto con calizas que producen CO2. Junto con el gobierno, el ICME estaba probando un dispositivo para ir extrayendo el gas, un dispositivo piloto. Pero la noticia saltó a la prensa. Alguien leyó el artículo o el investigador principal dijo que estaba estudiando el caso de un lago asesino y tuvimos lo que denominamos en el ICME una crisis periodística, que tenía además patas muy largas, llegó hasta la Argentina. Y esto sucedió en agosto del año pasado. Entre el gobierno regional y el instituto tuvimos que aclarar qué es lo que estábamos haciendo ahí, porque la alarma cundió en toda, evidentemente se nos hicieron muchas preguntas, los políticos hicieron un montón de preguntas parlamentarias y al final, esta es otra noticia que evidentemente tuvo menos impacto, ya pudimos explicarnos que le estábamos dando solución ya al problema. La gente primero se fijó en el problema, pero no le interesaba la solución. Y nada más. Muchas gracias por